Buenas tardes, mi nombre es Diego de Jesús Báez Durán, soy estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Calpulalpan. El motivo de este video es con fines académicos, debido a que se me encomendó leer este libro llamado Terapia Cognitiva de la Drogodependencia de Aaron Beck. Es con fines académicos, espero tengan algún aprendizaje o algo les interese sobre este autor o sobre este libro. Para entrar en materia les voy a hablar un poco de la biografía de Aaron Beck, quién fue, en dónde nació y cuáles son algunos de sus estudios. Bueno, Aaron Beck nació en Providence, Rhode Island, el 18 de julio de 1921. Él no ha escrito mucho sobre su infancia. Se graduó en la Universidad de Brown con mención honorífica en 1943. En la Escuela de Medicina de Yale le otorgó el grado de médico en 1946. Durante los siguientes 2 años estuvo en el hospital de Rhode Island como interno rotatorio, haciendo su residencia en patología. Después de 2 años estuvo en el hospital de Cushing de la Administración de Veteranos de Framingham, Massachusetts, como residente de neurología. El Consejo Estadounidense de Psiquiatría y de Neurología lo certificó en psiquiatría en 1953. Al año siguiente se unió al personal docente del Departamento de Psiquiatría de la Escuela Médica de la Universidad de Pensilvania, donde está desde entonces. En sus primeros años en la universidad recibió entrenamiento en psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Filadelfia. Debido a que este autor, Aaron Beck, no pudo cumplir la encomienda de probar algo con la teoría del psicoanálisis, él cambia de corriente y va a la cognitivo-conductual, que es donde ahora intenta, o da, mejor dicho, algo concreto en su libro sobre cómo es que influye cómo sirve la terapia cognitiva en la drogodependencia. Y el libro refiere que como introducción, que en América hay un gran abuso que se encuentra profundamente sobre los adultos jóvenes en América, pero que no solo los afecta a ellos, sino que afecta a toda una red social y profesional que rodea a ellos mismos. Se muestra también una breve introducción sobre el escenario para la terapia de la conducta del abuso de sustancias, y que se empieza con una visión general de sustancias psicoactivas y del abuso de las mismas, es decir, revisaremos brevemente la historia o por qué o cuáles son las sustancias que se utilizan mayormente en Estados Unidos. También cuáles son las sustancias que más se utilizan comúnmente, y una definición sobre qué es un producto psicoactivo. Y dice que un producto psicoactivo son productos que afectan el sistema nervioso central, alterando el pensamiento de las personas que abusan de ello, y describe algunas categorías de sustancias psicoactivas, como son el alcohol, las anfetaminas, cannabis, cocaína, alucinógenos, inhalantes, nicotina, opiáceos como el PCP o ansiolíticos. Después de esto referente a esto, el autor nos dice que hay un abuso de sustancias debido a las creencias sociales. ¿Por qué a las creencias sociales? Es decir, que las personas usan las drogas debido a que hay muchas creencias, como por ejemplo que la marihuana te va a hacer estar más relajado, que el alcohol te va a hacer estar más eufórico, etc. Hay muchos generalistas que dicen que han utilizado gran variedad de sustancias adictivas casi de forma aleatoria, y hay especialistas que ellos mencionan que prácticamente saben moverse en el mundo de las drogas, donde utilizan las drogas debido a sus propiedades farmacológicas, es decir, si ya saben qué cantidad de cocaína utilizar para sentirse más eufóricos que antes. Por ejemplo, es lo que les mencionaba, las cocaína o con propiedades estimulantes. Uno de los factores del mantenimiento de la droga es la creencia habitual de que acabar con el consumo de la droga producirá una serie de efectos secundarios intolerables. Afortunadamente, la terapia cognitiva es un sistema de psicoterapia e intenta reducir las reacciones emocionales excesivas y las conductas contraproducentes mediante la modificación del pensamiento erróneo y defectuoso, las creencias desadaptativas y que subyacen en las conductas. Las creencias también modelan las reacciones de los individuos ante las sensaciones fisiológicas asociadas con la ansiedad y el craving. El craving
es la ansiedad o el querer consumir una droga. La activación de estas creencias sociales con el consumo queda muy bien ilustrada en la experiencia con el diagnóstico de abuso de cocaína y que experimenta un repentino craving, que es decir, el deseo de consumir alguna droga. Existen diversos niveles de creencias para esto. Uno de ellos es la básica y más general, que dice que estaba atrapado en un ambiente nocivo, es decir, que, por ejemplo, no sé, tengo problemas en casa, tengo problemas con mi esposa, etcétera. Otra es que la única forma de cambiar de ese ambiente y cambiar los sentimientos desagradables es mediante las drogas. Es decir, que si yo estoy muy triste, voy a consumir cocaína para sentirme eufórico. Otra es la creencia de que necesitaba drogas para aliviar cualquier sentimiento desagradable, como ya les había mencionado. Ingiero cocaína porque estoy muy triste, o fumo marihuana porque estoy muy enojado. Bueno, eso es algo que refiere el autor en este libro. Un componente vital para que cualquier terapia tenga éxito es que exista una relación y colaboración entre terapeuta y cliente, es decir, que se forme un rapport. Un rapport es una zona de confort o una zona donde el individuo, el usuario, se sienta a gusto de expresar sus emociones o por qué lo hace sin que alguien lo juzgue. Desgraciadamente, algunos pacientes no se prestan al principio, o es debido a que ellos no quieren o que el terapeuta no genera un buen rapport. Y los pacientes con abuso de sustancias tienen algunos factores, o hay algunos factores, entre ellos es que los pacientes frecuentemente no acceden a un tratamiento voluntariamente. Los pacientes tienen presuposiciones muy desadaptativas sobre la terapia, es decir, que dicen que solamente es para los locos. Los pacientes no suelen ser muy abiertos o sinceros al principio, pueden estar involucrados en actividades delictivas y por tanto presentarán dilemas de confidencialidad. Los pacientes opinan que un terapeuta es parte del sistema y no un aliado, es decir, que nosotros vamos a ir a acusar con la policía, etc. Los pacientes se la pasan creyendo que el terapeuta no se preocupa realmente por sus problemas, cuando esto es totalmente contradictorio. Los terapeutas pueden tener presuposiciones negativas acerca de los pacientes con el abuso de drogas. Eso no es posible, ya que un terapeuta no puede hacer un prejuicio sobre las personas antes de haberlas tratado con una breve entrevista. Ahora, como ya les había mencionado, debe de haber un rapport. Si no se genera un buen rapport entre el individuo, bueno, el usuario y el psicólogo o el terapeuta, el usuario no se va a sentir en una zona de confort, en una zona de seguridad donde él pueda desplegar todos sus sentimientos o todo aquello que siente. Si se realiza un buen planteamiento del caso, es decir, referir al paciente con ciertas preguntas para que nosotros podamos saber qué es lo que el paciente tiene, podremos decir, como por ejemplo, cómo empezó el paciente a utilizar drogas, cómo se pasa el consumo de drogas y su abuso de dependencia, por qué el paciente no ha sido capaz de enfrentar el consumo por sí mismo, cómo se desarrollan sus principales creencias y cómo actuaba el paciente antes de tomar drogas. Para tener un buen planteamiento del caso y para que nosotros podamos tener algo con él, o sea, algo concreto, debemos de preguntarnos primero eso. Y también, una vez formulando el caso, los aspectos más importantes que se deben conceptualizar son los siguientes: los datos pertinentes sobre la infancia, es decir, en qué ambiente se desarrolló, cómo era su ciclo familiar o su núcleo familiar, cuáles son sus problemas personales actuales, sus esquemas y creencias nucleares, es decir, sus esquemas y creencias en la familia, reglas o creencias sobre normas sociales, estrategias compensadoras, es decir, que lo hace satisfacer a él, las situaciones vulnerables en las que él puede tener una recaída sobre la droga, sus creencias y pensamientos automáticos, sus emociones y sus conductas, qué emociones le causan volver a caer en una droga o qué conductas le hacen volver a recaer o querer consumir una droga. Para tener una buena terapia con el paciente, se debe de generar una estructuración terapéutica sobre el paciente, es decir,
establecer una agenda, es decir, horarios, lugar, la fecha, y que él se comprometa a establecerse y estar ahí en tiempo y forma. Chequear el estado de ánimo, es decir, viene triste, viene eufórico, etc. Tender un puente con la última sesión, es decir, conectar con él y decir cómo te fue esta semana, qué pudiste cumplir con las tareas que se te encomendaron, etc. Comentar lo que se tiene hoy en la agenda, es decir, no sé, si la sesión pasada se habló sobre su infancia, hoy vamos a hablar sobre problemas personales. Comentar o resúmenes parciales, es decir, hacer como una retroalimentación. Asignación de actividades entre sesiones, es decir, asignarle tareas al individuo, bueno, al usuario, donde él pueda cambiar sus conductas que lo hacen recaer en las drogas. Y un feedback, que es una retroalimentación al final de la terapia, hacer un feedback, que es una retroalimentación de todo lo que se habló, para que el paciente pueda darse cuenta de, pues, en lo que estuvo mal o en lo que puede cambiar. Y por último, pues sería bueno, esto es una parte que más me gustó sobre el libro, que es el planteamiento de metas. Y hay algo que me gustó mucho, fue una frase que me gustó mucho sobre el libro, que dice: si no sabes a dónde vas, no sabrás cuándo has llegado. Esta frase tiene un sentido muy especial en la terapia para las personas adictas, ya que establecer metas crea una especie de mapa para ayudar a tener un sentido y dirección tanto para los pacientes como para los terapeutas. La formulación de metas permite que los pacientes puedan esperar el tratamiento o qué esperan del tratamiento. Claro que esto no debe de ser irreal. ¿A qué nos referimos con irreales? A que no espere que en una terapia en 2 o 3 sesiones va a resolver todos sus problemas que ha tenido mediante las drogas. Si se plantean desde el inicio los resultados que se esperan de la terapia, se definen en términos conductuales concretos, los pacientes sabrán cuál es la finalidad de la terapia. Bueno, esto es una breve reseña sobre este libro de Aaron Beck, La terapia cognitiva en la drogodependencia. Lo asemejo mucho a mi unidad de aprendizaje, ya que pues hemos visto algunos trastornos con drogas, y esto me ha ayudado mucho para saber cómo la terapia cognitivo-conductual me puede ayudar para hacer cambios en una persona con un trastorno por sustancias. Eso sería todo por mi parte. Espero les agrade el video. Mi nombre es Diego de Jesús Báez Durán, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Calpulalpan. Muchas gracias y con permiso.